Entonces miremos que este ejercicio es muy sencillo. Simplemente con el field 10 vamos a crear un nuevo flow direction. Con ese field 10 que tenemos recortado justo al área de la microcuenca. Miren que si yo pongo el límite de la microcuenca, calza exactamente con ese field 10 que habíamos generado. Ahora, con ese field 10 vamos a generar el flow length. Y para eso entonces lo primero que tengo, voy a crear el flow direction. Porque recordemos que el otro flow direction lo teníamos sobre el área de trabajo. En este caso necesito sí o sí el flow direction solamente sobre el área de la microcuenca. Voy a seleccionar entonces el field 10 y con ese field 10 voy a generar el flow de 10. .tif. Ahora con el flow de 10 listo, voy a darle OK. Él me genera aquí mi flow de 10 y con este flow de voy a seleccionar la opción de flow length. Voy a seleccionar flow 10.tif en archivo de ingreso y lo voy a guardar con el nombre de flow L. Lo voy a guardar con el nombre del flow L.tif. Ahora, este me va a permitir decir cuál es la distancia que hay desde el punto más lejano de la subcuenca hasta la desembocadura. Me dice que es exactamente 25.133. Esto quiere decir 25.133 metros. Que sería más o menos siguiendo todo el cauce de la cuenca hasta llegar acá. Ahora, con este dato que tengo aquí, voy a revisar el área de la cuenca, que es este límite. Y recuerden esta área calcularla en kilómetros cuadrados. Aunque aquí ya está calculada, la voy a volver a calcular. Entonces, calcular geometría, área y en square kilometers. 60,19. Entonces, la longitud axial será el siguiente valor. Perdón, la longitud axial no, el ancho promedio. Entonces, ancho promedio será igual a el área sobre longitud axial. Entonces, en área tengo exactamente 60,91 kilómetros cuadrados. Y en longitud axial tengo 25,133 kilómetros lineales. Ahora me dice que la fórmula
que el ancho promedio es el área sobre la longitud axial. Entonces esto es igual a el área sobre la longitud axial. Y me dice que el ancho promedio de la cuenca es 2.42 kilómetros. Vamos a agregarle aquí en la celda las unidades. Y la longitud axial pues será en kilómetros. Siguiente, que me pide el dato que me pide calcular. Factor de forma. Entonces, el factor de forma es el ancho promedio sobre la longitud axial. Entonces, esto lo voy a dejar en negrilla. Factor de forma si se da sin unidades, entonces factor de forma es igual a ancho promedio sobre longitud axial. Miremos que entonces para factor de forma me pide ancho promedio sobre longitud axial. Bueno, aquí, perdón, aquí estaba cometiendo un error. Aquí es este valor de aquí. Esto es igual a ancho promedio sobre longitud axial. Y me da 0,0096. El factor de forma tiene la siguiente explicación. Si el valor se acerca mucho a 1, quiere decir que la cuenca es relativamente ovalada. En ese caso, si la cuenca es ovalada, va a tener pues algunos inconvenientes dentro de su proceso de, digamos, de caudal o de llevar su caudal hacia la zona de desagüe. Va a generar muchos procesos de acumulación. Bueno, por último, vamos a calcular el coeficiente de compacidad. Para esto entonces necesitamos los siguientes datos: el perímetro, y el área. Perdón, lo que les expliqué ahorita es lo del índice de compacidad, el coeficiente de compacidad.
Entonces, cuando ese índice de compacidad tiende a 1, quiere decir que la cuenca tiende a ser redonda. Vamos entonces a hacer el siguiente ejercicio. Miremos el perímetro. La cuenca tiene como perímetro 47. $47,98. Esto lo tengo que dividir sobre 2 veces la raíz cuadrada de pi por área. Entonces reemplacemos. Aquí el área sería 60 60,91. Entonces resolvamos esto primero. 60,91 por pi, ¿cuánto les da? 27 punto. No, no les puede dar eso. 60. 60 punto. No, 47,90. No, sí, 60,91. 60,91. Eso sí es correcto. 191. Ahora bien, raíz cuadrada de 191,35. 2 por 13, ¿qué? Muy bien, hagamos esta operación. 2 por 13,89 y lo dividimos. Sí. 47,98 dividido 27,66. 1,76. Ese es el factor de forma. Perdón, ese es el coeficiente de compacidad para la cuenca. Miremos que está bien alejado del 7, por lo que esta cuenca, digamos que tiene poco peligro por crecientes súbitas y su forma tiende a ser muy diferente de una forma redonda. Miremos que así es, la cuenca es completamente alargada. Entonces, el coeficiente de compacidad es igual a 1,73. Vamos a calcular hasta ese último, que es el índice de alargamiento, y me pide la longitud máxima sobre el ancho máximo.
Entonces, longitud máxima sobre ancho máximo. Ahora bien, ¿cómo obtengo esos datos? Pues midiendo. ¿Cuál será la zona más ancha de la cuenca? Seguramente esta parte de aquí. Yo creería que es esta parte de acá hasta acá. Según esto, la parte más ancha mide 4.94 kilómetros. Y la longitud máxima sería desde la parte más lejana hasta este punto de acá, que sería 18.017 kilómetros. No, no, ese es para la parte de factor de forma, porque si me pide longitud axial, que longitud axial sí es toda la longitud del cauce. Bueno, y el índice de alargamiento me dice que es longitud máxima sobre ancho máximo. Aquí está, índice de alargamiento 3.64. Vamos con el siguiente, que es densidad de corrientes. Para densidad de corrientes, entonces me pide el siguiente dato. Número de cauces y me pide área de la cuenca. Ahora bien, ¿cuántos cauces tenemos? Para identificar el número de cauces, lo que hacemos es utilizar donde dice drenajes Río Blanco, que es la capa que tiene todos los ríos, calcular cuántos drenajes tiene. Dígale un momento, por favor. Bueno, continuemos, por favor. Entonces, para conocer el número de cauces, abrimos la tabla de atributos. E identificamos aquí cuántos cauces tiene ese río. Me dice que en total son 176. Entonces, densidad de corriente es igual a número de cauces sobre área de cuenca. $2,88 es el valor.
Y por último me pide densidad de drenajes. Para eso entonces me pide la longitud de todos los drenajes. Ese caso también va a ser en kilómetros. Y me pide el área de la cuenca. Ahora bien, ¿cómo calculo la longitud de drenajes? Simplemente mido todos los drenajes. Entonces le doy clic derecho, calcular geometría, le digo que sí, pero que entonces me la calcule en kilómetros. Le digo que sí. Y ahora con los datos de esa sumatoria, obtengo que la totalidad de la sumatoria de la longitud de los drenajes es de 117,27 kilómetros. Pego ese valor y ahora sí hago la división, que es igual a longitud de cauce sobre área de cuenca. Entonces, longitud sobre área de la cuenca. Muy bien, hemos terminado. Solamente nos queda faltando esta última parte que es la matriz de retención. Para eso, pues vamos a hacer un cálculo que en este caso requerimos hacerlo a partir de la siguiente información: longitud del cauce y pendiente media del río. Entonces, el tiempo de concentración sería este valor de aquí, que es una constante, por la longitud del cauce sobre la pendiente media del cauce. Entonces, vamos a calcular tiempo de concentración. Entonces, tiempo de concentración va a ser igual a la ponderada del cauce principal, que se está aquí, o pendiente cauce principal, y necesitamos también longitud del cauce y la pendiente media y la longitud del cauce principal. Ahora bien, la longitud del cauce principal la obtengo de los datos que ya he generado. Si no, la puedo calcular a partir de en el ArcGIS. Recuerden que nosotros ya tenemos el cauce principal identificado y simplemente es calcular su longitud en kilómetros.
24,18. Entonces, el tiempo de concentración será igual a... Esto será igual a... Miremos la fórmula. 0,0035. A ver si están bien de ceros. No, son 3 ceros. 325 por la longitud, que en este caso sería esta de aquí. Vamos a hacer unos paréntesis. Esto dividido sobre la pendiente del cauce principal. No, que se me borró la fórmula aquí otra vez. Entonces, esto es igual a 0,00325 por la longitud del cauce principal todo esto dividido sobre la pendiente del cauce principal. ¿Qué pasa? Perdón, aquí esta longitud no es en kilómetros, esta longitud es en metros. Y sería 24.180. Ahora sí. Qué pena, es que aquí el longitud del cauce principal es en metros. Me dice que el tiempo de concentración es 1.823. Aquí sería horas. La constante es 0.30325. Con esto ya termino.